Durante 30 años, Europa ardió en una de las guerras más devastadoras y complejas de su historia. No fue solo una lucha entre ejércitos, fue una guerra de religiones, de imperios, de dinastías, de ambiciones territoriales y de profundas cicatrices humanas. Lo que comenzó como un conflicto interno en el Sacro Imperio Romano Germánico, pronto se transformó en una tormenta continental, arrastrando potencias como España, Francia, Suecia y Dinamarca a un torbellino de violencia que redefiniría el mapa del mundo. Pero, ¿cómo una disputa por la libertad religiosa en una pequeña región germánica terminó convirtiéndose en una guerra que mató a millones, arruinó ciudades enteras y cambió el curso de la historia europea? La Guerra de los 30 años no solo marcó el fin de la era medieval, dio nacimiento al equilibrio de poder moderno, a la diplomacia internacional y al concepto de soberanía nacional. Esta es la historia del conflicto que transformó el viejo continente, para siempre. Imagina crecer en una aldea del centro de Europa a principios del siglo XVII. Tu mundo gira en torno a la fe, la tierra y la tradición. De repente, el sonido de cascos resuena en la distancia. Soldados mercenarios irrumpen, exigen tributos, saquean cultivos y queman casas. No importa si eres católico o protestante, campesino o noble menor. La guerra no distingue. Es un monstruo que arrasa con todo a su paso, dejando hambre, peste y muerte como única herencia. Millones de personas, muchas de ellas ajenas a las razones del conflicto, fueron víctimas silenciosas. Madres que enterraron hijos sin entender por qué murieron, niños obligados a empuñar armas, aldeas borradas del mapa sin motivo aparente. La Guerra de los 30 años no fue una epopeya gloriosa. Fue una tragedia humana que durante décadas envolvió a Europa en un estado de terror constante. Todo comenzó en 1618 en Bohemia, cuando nobles protestantes, temiendo perder sus derechos religiosos bajo el dominio del emperador católico Fernando II, protagonizaron un acto simbólico y explosivo. Arrojaron por la ventana a 2 emisarios imperiales desde el castillo de Praga. Este evento, conocido como la Defenestración de Praga, encendió la chispa de un conflicto que rápidamente se expandió más allá de las fronteras del Sacro Imperio Romano Germánico. Lo que al inicio parecía una revuelta local por motivos religiosos, pronto se transformó en una guerra continental. Las potencias europeas vieron en el conflicto una oportunidad para ajustar cuentas pendientes, ganar territorio o debilitar enemigos históricos. Así, Dinamarca, Suecia, España, Francia y muchos otros actores intervinieron, motivados más por intereses políticos y estratégicos que por dogmas religiosos. Dinamarca fue una de las primeras potencias extranjeras en intervenir, aliándose con los estados protestantes alemanes. Sin embargo, sus tropas fueron derrotadas por las fuerzas imperiales lideradas por Albrecht von Wallenstein, un ambicioso comandante que se convertiría en figura central del conflicto. Su ejército privado, financiado por confiscaciones y saqueos, demostró cómo la guerra comenzaba a alimentar su propia maquinaria. Cuando Suecia entró en escena bajo el liderazgo de Gustavo Adolfo, el conflicto alcanzó una nueva dimensión. El rey sueco, carismático y estratega brillante, obtuvo varias victorias decisivas que amenazaron con cambiar el rumbo de la guerra. Pero su repentina muerte en la batalla de Lützen en 1632 dejó un vacío estratégico que sería aprovechado por los enemigos del bando protestante. Tras la muerte de Gustavo Adolfo, Suecia mantuvo su participación con el respaldo financiero de Francia, una nación católica que, paradójicamente, apoyaba a los protestantes para debilitar a la Casa de Habsburgo. Esto evidencia cómo la Guerra de los 30 años ya no era una lucha entre credos, sino una batalla de poder entre imperios y ambiciones geopolíticas. Francia entró directamente en guerra en 1635, lo que extendió aún más el conflicto y lo volvió verdaderamente continental. El territorio alemán se convirtió en un campo de batalla perpetuo, devastado por incursiones, hambrunas y epidemias. Millones murieron, no solo por enfrentamientos armados, sino por la descomposición social causada por décadas de guerra incesante. A medida que el conflicto se prolongaba, las alianzas se volvían más fluidas y las motivaciones más complejas. Las potencias extranjeras utilizaban el territorio alemán como tablero estratégico, mientras los pequeños estados locales se veían atrapados entre ejércitos saqueadores y decisiones diplomáticas que no controlaban.
La descentralización del Sacro Imperio era tan profunda que cada región combatía por su propia supervivencia. Este caos prolongado afectó gravemente a la estructura social y económica del centro de Europa. Aldeas fueron completamente arrasadas y la población rural disminuyó de forma alarmante. El campesinado quedó sumido en la miseria, los sistemas de producción agrícola colapsaron y el hambre se volvió endémica. La guerra ya no era solo un conflicto entre ejércitos, sino una máquina que destruía toda forma de vida organizada. Pero, ¿cómo una guerra tan prolongada y devastadora no logró unir a Europa en una causa común por la paz? La respuesta está en la desconfianza constante entre las potencias. Cada tratado, cada tregua, era visto con recelo, como una pausa táctica antes del próximo movimiento. Las promesas se rompían con facilidad, y los intereses religiosos eran utilizados como pretexto para ambiciones políticas más profundas. Además, la participación de figuras como Richelieu, un cardenal católico que apoyaba a los protestantes, revela las contradicciones del conflicto. No se trataba ya de defender una fe, sino de impedir que el enemigo, España o el Imperio, se volviera demasiado poderoso. Esta paradoja alimentaba la guerra en lugar de extinguirla, creando una espiral donde la lógica había sido sustituida por el juego de poder. Las consecuencias de la Guerra de los 30 años se extendieron mucho más allá del campo de batalla. La población de vastas regiones, especialmente en el Sacro Imperio Romano Germánico, fue diezmada. Se estima que entre el 20% y el 40% de los habitantes murieron por combates, hambruna o enfermedades. Aldeas enteras desaparecieron del mapa y el trauma colectivo dejó cicatrices profundas en la cultura y la memoria europeas. El conflicto también transformó la política internacional. El Tratado de Westfalia de 1648 no solo puso fin a la guerra, sino que redefinió el concepto de soberanía. Por primera vez se reconocía oficialmente el derecho de cada Estado a gobernarse sin interferencias externas. Este principio sentó las bases del sistema moderno de relaciones internacionales, donde la diplomacia reemplazó, al menos en teoría, a la imposición por la fuerza. El Tratado de Westfalia no solo reorganizó el mapa político de Europa, sino que consolidó el declive del Sacro Imperio Romano Germánico como entidad unificada. Aunque el emperador aún conservaba su título, su autoridad fue drásticamente limitada. Los más de 300 estados que conformaban el imperio ganaron autonomía legal y religiosa, debilitando cualquier posibilidad de centralización futura. Esta fragmentación estructural perduraría durante siglos y sería una de las razones por las que Alemania tardó tanto en unificarse como nación. Francia emergió como una de las grandes beneficiadas de la guerra, tanto territorial como políticamente. Su influencia se expandió a medida que ganaba territorios estratégicos como Alsacia y comenzaba a posicionarse como potencia dominante en Europa occidental. Al mismo tiempo, España entraba en un periodo de decadencia irreversible, marcado por el agotamiento económico y militar. Este cambio en el equilibrio de poder redefinió las alianzas europeas e inauguró una nueva era de rivalidades interestatales. Aunque la Guerra de los 30 años es frecuentemente recordada como un conflicto entre católicos y protestantes, la realidad fue mucho más compleja. Las alianzas cambiantes revelaron que, en muchos casos, la religión fue solo un pretexto para luchas por poder, influencia y territorio. ¿Por qué Francia, un reino católico, financió a enemigos del emperador católico? ¿Por qué algunos príncipes protestantes apoyaron al imperio en ciertos momentos? Las respuestas a estas preguntas muestran un entramado de intereses que desafía cualquier interpretación simple del conflicto. Además, pocos conocen el papel clave de agentes externos como Suecia y Dinamarca, que vieron en el conflicto una oportunidad para expandir su influencia en Europa Central. La participación sueca, bajo el liderazgo de Gustavo II Adolfo, cambió el curso de la guerra con una fuerza militar moderna y disciplinada. ¿Cómo un reino nórdico se convirtió en un actor crucial en una guerra centroeuropea? Explorar estos aspectos menos divulgados revela cuán interconectado estaba ya el destino de las naciones europeas. El impacto psicológico de la Guerra de los 30 años fue profundo y duradero. Las generaciones que sobrevivieron al conflicto crecieron con cicatrices no solo físicas, sino también mentales. La brutalidad, la constante amenaza de la violencia y la incertidumbre marcaron la visión del mundo de millones de personas.
En regiones enteras de Alemania, los niños nacieron sin conocer un solo año de paz. La desesperanza se instaló como una sombra en el alma colectiva de Europa Central, alimentando una desconfianza crónica hacia los poderes políticos y religiosos. Esta guerra también dejó una marca indeleble en la forma en que Europa concebía la religión y la autoridad divina. El sueño de una cristiandad unida se desmoronó, y con él la ilusión de que la religión pudiera servir como unificadora de pueblos. Surgió un nuevo escepticismo, una nueva forma de ver el poder con ojos más fríos y pragmáticos. En muchos sentidos, la Guerra de los 30 años rompió la inocencia de Europa, sembrando las semillas de un pensamiento más laico, racional y, sobre todo, consciente de los horrores que pueden nacer de la fe ciega. Cuando finalmente se firmó la Paz de Westfalia en 1648, Europa no celebró con júbilo, sino con cansancio. Después de 3 décadas de matanzas, saqueos, traiciones y hambre, lo único que quedaba era el deseo de detener el sufrimiento. Las fronteras se redibujaron, los reinos se recompusieron y el Sacro Imperio Romano Germánico, aunque aún en pie, emergió fragmentado e irrelevante. El tratado no solo cerró una guerra, marcó el fin de una era, el derrumbe de un mundo medieval que ya no volvería jamás. Pero las sombras de esa guerra no desaparecieron. El recuerdo de las aldeas arrasadas, de los campos en silencio y de las familias deshechas quedó grabado en la memoria colectiva europea. La Guerra de los 30 años fue más que un conflicto. Fue una advertencia escrita con sangre de lo que ocurre cuando el poder, la fe y la ambición se entrelazan sin límites. Y aunque pasaron siglos desde entonces, sus ecos siguen resonando cada vez que Europa se asoma al abismo de sus propias contradicciones.